realidad son 6, pero el séptimo no salió de la imprenta todavía, saldrá en estos días. El primero de todos es este: enfermar y sanar. Y te llamo la atención sobre el subtítulo, porque los subtítulos son muy importantes. Porque de alguna manera es como si fueran una especie de anticipación de algo importante, que en el caso de enfermar y sanar es el drama en el alma y la enfermedad en el cuerpo, porque uno no se da sin el otro. Las dos cosas son inseparables, que es una paradoja, porque son inseparables, pero todo el día estamos hablando de la diferencia entre el alma y el cuerpo, lo cual también es cierto. Pero bueno, a veces la paradoja que no se resuelve, a uno lo pone frente a una realidad compleja cuya complejidad justamente está en eso, ¿no? Y bueno, después de enfermar y sanar, el que siguió fue envejecer. Y acá también el subtítulo, ¿no? Vivir muriendo o morir viviendo, habla de una diferencia fundamental. Porque la fuerza del asunto está en el gerundio, que no es un verbo como vivir o morir, sino que es un verboide, es decir, algo que tiene las características de un proceso en marcha. Y obviamente son dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque vivir muriendo es un desastre. Y en cambio morir viviendo es saludable. Y hace una diferencia fundamental. Bueno, el libro que siguió a este fue, diríamos, lo que se podría llamar la antítesis de la vejez, que es la juventud. Y lo interesante del título, llegar a ser joven, ¿no?, es el hecho de que lo que caracteriza a la juventud saludable es tratar de poder lo que se quiere, pero también aprender a querer lo que se puede. Y como vos podés ver, el subtítulo está hablando de lo esencial del libro, con lo cual llegamos a la conclusión insólita de que hay gente que se muere sin llegar nunca a ser joven, porque nunca se enfrentó con este antítesis entre poder lo que se quiere, que se logra hasta cierto punto, pero que es un intento, diríamos, saludable inclusive, procurar poder lo que se quiere y aprender a duelar lo que no se puede. Es que es también la palabra en castellano es conformarse, pero tanto el francés como el italiano tienen una expresión mucho más linda, que es estar en el eje, être à l'aise, o en italiano essere al suo agio, que es decir, estar en el centro de tu vida, estar en el eje, ¿no? Y bueno, eso se logra, diríamos, a través del querer lo que se puede. Hasta en los automóviles aparece la sentencia: no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Bueno, eso es una situación muy saludable, porque nuestra conciencia, diríamos, es un órgano especializado en registrar lo que nos falta. Y tenemos que hacer una especie de contorsión saludable, que es aprender también a tener conciencia de lo que tenemos, que generalmente lo habitual es que se valore lo que uno tiene cuando lo pierde. Si no lo pierde, no se da cuenta de lo que tiene. Entonces, esto es un punto importante, ¿no?
Bueno, y estos dos libros fueron seguidos por otro que es una cuestión muy importante. Se llama Hablar o Callar, que es este, ¿no? Y el subtítulo también marca, diríamos, el centro del asunto. Que cuando uno duda entre hablar o callar, al final decide, se mueve entre la necesidad y el deseo, porque muchas veces desea algo contrario de lo que necesita, o necesita algo contrario de lo que desea. Así que esto de alguna manera también habla de un contenido que estos libros, digamos, tienen mucho material que publiqué en Instagram en forma de apuntes de todos los días, pero que cuando armé con ellos un libro, armé una secuencia también, es decir, que un capítulo, por así decir, se integra con el otro, y por eso se hicieron libritos, que son libros breves, bien breves. La brevedad se me ha transformado en esta época de mi vida en una palabra clave, ¿no? Me parece que cuando uno habla tiene que tratar de sacar todo lo que sobra para poder decir lo importante. Y esto es todo una especie de intento que constituye, diríamos, una lucha continua. Es cierto que hay cosas que solo se pueden explicar con una conversación un poco más prolongada, pero también es cierto que si uno se limita a decir, Wittgenstein escribió su Tratatus Lógico-Filosófico, en el prólogo dice, solo podrán entender este libro los que ya hayan pensado lo que yo digo en él. Bueno, esto ha sido una enseñanza para mí, porque yo me di cuenta de que en realidad uno no puede comunicarse con nadie si el otro no tiene la otra mitad. Es decir que, y es interesante porque la palabra símbolo quiere decir precisamente eso, es una contraseña. Es decir que, por eso una dedicatoria en Turbulencias, que es el que sigue Hablar o Callar, es fíjate, esta turbulencia, ¿no? Y la dedicatoria es a quienes alguna vez han pensado lo que escribo aquí. Porque es inútil tratar de llegar cuando el otro no tiene la mitad del asunto. Había unas pulseritas que cuando se hacían rotar decían te quiero, pero cuando estaban paradas eran una serie de signos incomprensibles. Me parece una buena representación de lo que es el símbolo. El símbolo es la palabra, pero la palabra solo llega cuando el otro tiene la otra mitad. Si no, en lugar de entenderte, te malentendés, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta de esta función de la palabra, que es una especie de puente entre dos personas, o sea que implica una relación, y que toda relación tiene un límite. Los físicos cuánticos dicen que cuando una partícula no choca, no existe, y no es un mero decir, es para ellos la afirmación de una verdad. Y esto es muy interesante porque lo llevaba Pirandello, que lo cito muy a menudo, a decir que escribir un libro que se llama Uno, Ninguno y 100.000. Porque lo que él quiere decir es que uno solo puede ser con otro. Si no es con otro, no es. Es muy interesante porque Porges, que es un autor que yo admiro mucho y lo cito muy a menudo, dice lo mismo, ¿no? Nadie está hecho de sí mismo. Y
y también dice que uno es en la relación. Por eso dice ninguno o 100.000. Según con quién estoy, soy. Y esto, asumirlo, es un poco más que decirlo. De alguna manera no es fácil, pero es muy enriquecedor. Bueno, y después entonces está este tema de las turbulencias. La turbulencia es un fenómeno muy interesante. Acá también el subtítulo dice mucho. El subtítulo es deshacer y rehacer, porque eso es lo que pasa con la tormenta. La tormenta deshace y genera una nueva construcción. Es decir, se podría decir así, ¿no? Después que llueve sale el sol. Hace unos años escribí en un libro que tuvo mucha difusión, porque es un libro escrito, diríamos, cuyo subtítulo era Composiciones sobre lo que nos importa. Y en las cosas de la vida yo decía que las cosas de la vida son como estaciones. No siempre entramos en todas. Por ejemplo, una estación es el matrimonio, otra estación es la maternidad. Y diríamos, es un tema fascinante porque no todo el mundo tiene hijos, pero no es la única manera de vivir. Y cada vida tiene lo suyo. Esto es muy interesante porque también se da la paradoja de que nos sentimos solos, pero estamos acompañadísimos porque todos nos sentimos solos. Cuando decimos nos sentimos solos, estamos acompañados. Entonces, volviendo al tema de las turbulencias, es un fenómeno interesante porque se resiste al raciocinio. Es decir, no existe una teoría de la turbulencia. La turbulencia se la intenta comprender por comparación. Por ejemplo, se hace un modelo de un avión pequeño y se lo pone en un túnel de viento y con eso se trata de comprender después lo que va a pasar con un avión en tamaño natural. Y en todas las disciplinas está este enfrentamiento con la turbulencia. Y esto es especialmente interesante porque vivimos en una época muy turbulenta. Sobre todo porque ya no funcionan, diríamos, los valores de antaño. Pero no se puede volver para atrás creyendo que se puede resucitar el pasado. Y necesitamos suficiente ingenio para construir nuevos valores que sean compartidos. Y la característica de nuestra época, y eso genera mucha tormenta y mucha turbulencia, es que los valores actuales no son compartidos. Y para colmo, no siempre coinciden con los valores que se declaman. Entonces, es muy común que alguien diga una cosa y haga otra. Al punto que se suele decir, hay que juzgar a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen. Pero esto no significa que siempre tiene que ser contradictorio lo que se dice con lo que se hace. Pero hay épocas en donde esto se transforma en una crisis. Y no es ningún secreto decir que hoy vivimos lo que se llama una crisis axiológica. Axis es otra vez el eje. Tiene que ver con eso de la enfermedad y tiene que ver con eso de estar fuera del eje. Es interesante porque enfermedad se dice disease en inglés. Pero fíjense que la palabra es como si estuviera diciendo lo contrario de fácil, porque is es fácil y dis habla de lo que se separa, ¿no? Entonces, tal vez es un invento esto que se me ocurre, pero bueno, pero es tentador pensarlo así. Y el último de los libros que escribí todavía no
no salió de la imprenta, va a salir en estos días, acá tengo la tapa, que se llama Turbulencias. Y este no tiene, Quo Vadis no tiene subtítulo. Pero tiene toda la historia de esta pregunta, diríamos, milenaria, que es la que le pregunta Pedro a Jesús cuando le dice, ¿dónde vas? Y Jesús contesta con una tenacidad y una especie de decisión inquebrantable que es muy interesante como lo dice, porque dice, voy a Roma para ser crucificado de nuevo, como diciendo, insisto. Esto es el tema de la insistencia también, que es muy interesante, ¿no? Porque siempre solemos decir que la esperanza es tenaz, pero lo que nos pasa muchas veces desapercibido es que la esperanza no solo... Y uno tiene que darse cuenta, ¿no?, de que no sabemos tanto como para estar tan convencidos de que el camino nuestro es el único posible. Muchas cosas, por ejemplo, lo que antecede al envejecimiento, esto es un tema que lo trato en el libro sobre el envejecer, es el estadio anterior, que es la etapa de la vida en donde uno es climatérico. Y el climaterio aparece como una renuncia a muchas cosas que no se logran sustituir y que generan la persecución empecinada de lo que ya fue. Y esto hace que muchas veces se llegue a la vejez, que aparece como un estado sorpresivo. Tolstoy decía que la vejez es una de las cosas que más sorprende al ser humano. Y la verdad que yo, que ya tengo 95 años, puedo decir, así que era esto, porque nunca me lo imaginé. Me acuerdo que cuando yo tendría, qué sé yo, 50 años, mi padre ya era anciano, tenía arriba de 70, y me decía, no te confundas, vos te podrás sentir viejo, pero viejo en serio soy yo. Y yo lo escuchaba escépticamente, como diciendo, ¿cómo me dice eso? ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Y ahora que tengo 95 digo, pero claro, tenía toda la razón. Es decir, yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Esto que también Betty Davis se refirió a esto. Ella lo decía, la vejez no es para maricones, quería decir, no es para cobardes. Porque la vejez te enfrenta con velocidad acelerada, cada vez más rápido, con la necesidad de sustituir. Porque tenés que hacer duelos bien hechos y que nunca se hacen bien del todo, siempre quedan remanentes, que para decirlo con una metáfora, los días de humedad duelen. Y entonces uno es como si insistiera en volver para atrás, cosa absolutamente absurda, pero está lleno de relatos de ciencia ficción que hablan de el manejo del tiempo y el volver al pasado. Con lo cual habla de que es esta fantasía de que lo que tuve es mejor de lo que tengo. Y también esto es muy interesante porque cuando hay un relato muy breve de al que alguien le pregunta a un viejito, ¿cuántos años tiene? Y el tipo dijo, 5.
¿Cómo 5? Era un señor grandote, ya anciano, y él contestó, pero usted me preguntó cuántos años tengo, ¿no? ¿Cuántos años tuve? Genial. Y la verdad que esto es muy importante, darse cuenta que una cosa es lo que tuve y otra cosa es lo que tengo. Y bueno, y después viene el otro tema, que es un tema fundamental e interesante, toda la fantasmagoría terrorífica que circula alrededor de la muerte. Y yo diría que la forma normal, por así decir, de morir es dormir sin despertar. Es decir, que cada vez que nosotros nos vamos a dormir y desaparece la conciencia, es cierto que no nos preocupa porque es como obra dentro de nosotros la idea mañana me voy a despertar. Pero si uno tuviera que elegir la mejor manera de morir, es sin pasar por la agonía, porque la agonía es terrorífica, no la muerte. ¿Y qué es la agonía? La agonía es la lucha entre una parte que quiere morir y otra que quiere vivir. Y de ahí viene la palabra protagonista y antagonista. Son los dos agonistas. Y eso es la agonía. Y la agonía es fea y además no siempre termina con la muerte. O sea que muchas veces es una lucha en donde uno sobrevive, pero lo que le queda es el recuerdo de un trance amargo, y entonces de ahí aparece la idea de la muerte como algo feo. Entonces a mí me parece que son un conjunto de cuestiones con las cuales el hombre viene luchando desde que existe la historia, por así decirlo. Fíjate que el famoso silogismo socrático, todos los hombres son mortales. Sócrates dice, yo soy un hombre, por lo tanto yo soy mortal. Es una trampa, porque nadie está convencido de eso porque leyó el silogismo o porque lo pensó, sino porque lo sintió. Un niño que aprende a hablar muy pronto se enfrenta con la muerte del canario, con la muerte del gato, y ya sabe que se va a morir. Lo sabe de la manera que es el verdadero saber, que es sentirlo. Y los niños no son tontos, son genios. Después ocurre a los 6 años que todo lo que no se usa se desconecta. Se llama la poda neuronal y es normal. Y los genios, como Picasso, como Einstein, son niños que han conservado una parte de la genialidad, no se desconectó. Y entonces uno se convierte en un físico como Einstein, y otro se convierte en un pintor como Picasso, y otro será Beethoven.